con nuestro keynote del día, que es Marco Bresan, que es doctor y Chief Data Scientist en Satellogic, donde está reuniendo un equipo de expertos en inteligencia artificial para construir una plataforma de análisis en tiempo real a escala planetaria. Marco fue Chief Data Scientist para el grupo BBVA, Global Head Data and Open Innovation y presidente de BBVA Data and Analytics. Marco definió y dirigió los esfuerzos del BBVA para convertirse en una organización basada en datos. Antes, Marcos también fue Chief Innovation Officer de Xerox Corporation, donde desarrolló soluciones de transporte y gobierno basadas en datos. También ha dirigido varias organizaciones de I+D y como investigador sus antecedentes son inteligencia artificial, reconocimiento de patrones estadísticos, machine learning y computer vision. Tiene más de 30 publicaciones científicas, 11 patentes y una serie de nuevos servicios y productos son los resultados de su trabajo de investigación. En 2017 recibió el Digital Masters Award for Excellence in Transformational Use of Data. Él nos contará construyendo alrededor de datos. Marco. Gracias, Marc. Muchas gracias. Gracias, Marc. Gracias a todos. La idea es compartir un poco con ustedes qué se puede construir alrededor de datos, ¿no? Yo creo que lo primero que se tiene que construir son equipos. Eso es número uno. Con esos equipos, quizás el mayor cambio en los últimos años que están imponiendo los datos es que se empiezan a construir productos. Son pocos los productos en determinados sectores que no están basados, o al menos que no tienen a datos en su centro. Y luego, a partir de esos equipos y esos productos, se puede propagar una cultura alrededor de datos. Por lo tanto, también alrededor de datos hay que construir cultura. Mi primera experiencia armando productos y equipos alrededor de datos data de bastante antes que los términos data science o big data fuesen comunes, y básicamente consistió en diseñar el parking para la ciudad de Los Ángeles, en donde lo que se buscaba es que los vehículos estuvieran mucho menos tiempo dando vueltas. Un 30% del tiempo que los vehículos empleaban en Downtown Los Ángeles es buscando un espacio para estacionar. Con lo cual había un tema de polución, un tema de incomodidad, etcétera, y luego todo el mundo quería estacionar en el mismo lugar. Entonces, mediante un sistema de precios dinámicos, se buscaba optimizar el parking en la ciudad y detectores de dónde había lugares libres. Ya en ese momento armamos un equipo de datos, nos pusimos a trabajar en el problema y nos encontramos con una complejidad que años después me sigo encontrando en cada uno de los proyectos, y que no basta con tener data scientists, sino que necesitamos economistas, diseñadores de servicios, diseñadores de experiencia. Al final de cuentas, estas o cualquier producto de datos como este va a ser utilizado por personas y hay que tenerlos en cuenta a la hora del diseño. Pero lo que estamos viendo también, a partir de este ejemplo, es que hasta las industrias más tradicionales, como puede ser la industria automotriz, los productos que están sacando hoy en día son productos que giran alrededor de los datos, que están construidos alrededor de los datos, que funcionan alrededor de los datos. Cuando una empresa toma la decisión en serio, de construir alrededor de datos y de poner al dato en el centro de su estrategia, pueden pasar cosas así, ¿no? Esto es Netflix. Trabajaba en el BBVA y hoy Netflix tiene una capitalización bursátil que es casi el triple de la del BBVA. Netflix salió en 2002, hace unos 15 años en bolsa, estuvo bastante chata durante un tiempo y en el año 2007 decide que toda su estrategia no va a girar alrededor de la distribución de películas, sino que va a girar alrededor de los datos de uso, de consumo y los datos de ese contenido. Y va tomando una serie de decisiones que tienen mucho que ver con la capacidad de escalar, con la capacidad de crecer. Y uno puede decir, bueno, esto es un pelotazo. Lo que ha hecho Netflix no es ningún pelotazo. Hoy día, en las horas pico, 1/3 de todo el tráfico de Internet de Estados Unidos son películas de Netflix. 1/3.
manejar eso no es fácil. Al final, si nos ponemos y si queremos como Netflix, que nuestra organización gira alrededor de los datos, tenemos que entender bien cuáles son los usos que le vamos a dar. Yo creo que esta gráfica es bastante ilustrativa. A mí me ha servido mucho para definir la estrategia alrededor de datos. Cómo los veo, cómo tengo un portfolio balanceado, en qué enfoco y en qué no, ¿no? Al final los datos los puedo utilizar de forma interna, mediante dashboards, por ejemplo, proveer de datos a mis equipos para que tomen una decisión. En el caso de un banco, proveer el scoring de riesgo de un empleado para que un empleado del banco decida si se le da un crédito o no se le da un crédito, etc. Los datos también los puedo usar para afuera. Por ejemplo, como Amazon, compartir los datos de consumo de sus millones de clientes para que un cliente individual, yo, por ejemplo, tome una decisión de compra o no de un libro o para darme algún tipo de recomendación, como en el caso también de Netflix, los puedo usar para afuera. Ahora, la dimensión que me parece más disruptiva no es tanto la dimensión si uso los datos hacia adentro y los datos hacia afuera y qué datos uso, que ya es bastante complejo por sí, sino no tanto el dato como soporte de la toma de decisiones, ¿no? O sea, una ayuda a la toma de decisiones internas, ayuda a las decisiones externas, sino el dato como eliminador de la toma de decisiones, es decir, la automatización, ¿no? Y esto no es sencillo, porque incluso internamente, si queremos automatizar cualquier proceso, sabemos, los que hemos trabajado de aquí, que son muchos en grandes empresas, que uno de los mayores dolores de cabeza en las empresas es modificar cualquier proceso, y en particular la automatización de cualquier proceso es muy doloroso. Y así de difícil también es automatizar muchas veces las decisiones que toman nuestros propios clientes. Cuando, por ejemplo, como hacía Tesla en el video anterior. Si vemos a Netflix o a cualquier empresa, en general se empieza por acá. Y esto no es nuevo, hace 20 años, data mining, más tradicional, caía muy dentro de lo que es el uso interno y manual del dato, ¿no? Con las digitales nativos se empieza a exponer el dato hacia afuera y se empieza a dar apoyo a la toma de decisiones de los clientes, ¿no? Y más recientemente es donde estamos viendo un proceso de automatización. Por ejemplo, en el caso de Netflix, algunos de los algoritmos más complejos que tienen es interactuar con el cliente para ver cuál es la velocidad óptima en la cual y qué códec voy a usar para enviarle una película. Y eso se hace cliente por cliente para los millones de clientes del mundo. Y eso simplemente lo que está haciendo es simplificando mi experiencia. No sé si se acuerdan cuando había que buscar qué códec utilizar de DivX o de MP3, etc. Están simplificando la experiencia, eliminando decisiones, aumentando la interacción, aumentando la satisfacción de clientes. Entonces, al final, a mí me gusta poner el construir una cultura de datos y el construir alrededor de datos alrededor de estos tres ejes, lo que mencioné. Construir el negocio, cómo cambia el negocio de forma fundamental, construir la cultura, y luego está toda la parte de la construcción de infraestructura. Vamos a tocar los dos de arriba, les voy a contar un poco lo que me parece son los ejes más importantes a la hora de construir productos alrededor de datos. En las empresas grandes que tienen departamentos de analítica avanzados hay una confusión. Esos departamentos de analíticas en general se dedican a hacer reportes, a hacer campañas, a veces a hacer modelos incluso. Y hay una confusión que, Big Data, vamos a hacer mejores modelos, mejores reportes, mejores campañas. Vamos a usar datos de afuera, vamos a usar datos de redes sociales para hacer un poquito mejor cada una de estas cosas. La realidad es que no es eso. Este es un dato de pagos. Lo que estamos viendo acá son pagos con tarjeta en España para 4 categorías distintas. En azul tenemos las compras en supermercado, en amarillo las estaciones de servicio, bares y restaurantes en rojo. Y entonces esta es la Semana Santa de 2011, ¿no? Vemos cómo la gente en la Semana Santa empieza a prepararse, hace compras en supermercado, es ese pico azul que acabamos de ver. Y los jueves se empieza a desplazar, ¿no? A los madrileños les gusta irse a la costa y todo esto es gente cargando en estaciones de servicio, camino de la costa, ¿no? Hasta que llega el viernes y como esto es España, al final, el viernes a la noche, vamos a tener una explosión de bares y restaurantes. Esa es la explosión. Hay mucho más viendo esto, hay mucho más que informes, que campañas, que
que modelos con esos datos. ¿Qué cosas puedo hacer con esos datos? Pues la realidad es que meses antes de que se construyó este video en el banco, cuando se veían datos de pago, se veía algo así, ¿no? Hasta que una persona que no es de aquí, sino de Estados Unidos, del MIT, dijo, hay dos columnas interesantes ahí, una es la X y otra es la Y. Nadie se había fijado que los datos de pagos estaban geolocalizados hasta ese momento. Suena algo trivial, y hoy lo vemos trivial ver este tipo de mapas, pero habla de la riqueza que podemos encontrar en cualquier tipo de dato. Entonces, una vez que uno vio que el dato estaba geolocalizado, empieza a localizar a Alba Navarro, cliente, en una compra precisa, en un momento y un lugar en el tiempo. Y ya empiezan a surgir productos, ya empiezan a surgir, por ejemplo, a nivel de segmentación de clientes, a nivel de satisfacción de clientes, a nivel de ofertas que le puedo hacer, etcétera, a partir de eso. Pero Alba no solo compra en un lugar, sino que compra en varios lugares. Entonces, no solo puedo ver una compra puntual, sino que puedo ver un comportamiento más amplio. ¿Qué tipo de ropa compra? ¿A qué tipo de bar le gusta ir? ¿En qué zona se mueve? Y si a eso le meto la dimensión temporal, lo que tengo es ese comportamiento a través del tiempo en donde, por ejemplo, puedo predecir qué va a ser el mes que viene, a qué bares es más probable que vaya, cuál es el riesgo de que haga o no haga cierta cosa. Y a eso encima, como hay muchas albas y muchas personas, puedo empezar a vincularlos entre sí y puedo hacerme preguntas como ¿qué personas tienen un comportamiento similar a Alba? Y a partir de las cosas que yo sé de Alba, ¿cómo puedo extrapolar ese conocimiento a las otras personas? Entonces, el dato me está abriendo una puerta, no tanto a lo que decía de modelos o informes, sino a lo que es la relación completa con mis clientes. Esta es Paseo de Gracia acá en Barcelona. Ahí vemos las calles que van cortando Paseo de Gracia. Eso es a lo largo de 3 meses, de hace un tiempo ya, todas las transacciones que suceden en Paseo de Gracia. Cada color de esos, ese es el volumen total de transacciones, número total de transacciones, no importe, de pagos. Cada color es un sector, como puede ser un bar, como puede ser una tienda de ropa, de deportes, etc. O sea, cuando uno ve este gráfico dice, hay alguien que le está yendo muy bien en Paseo de Gracia, ¿no? Efectivamente, hay una tienda que se come el 15% de las transacciones de todo, en ese momento, que se comía el 15% de las transacciones de todo Paseo de Gracia. Yo, cuando estaba en el banco, veía un gráfico así y decía, cuando entre este, le pones una alfombra roja a cualquier sucursal del banco. Lo interesante es que si sigo mirando qué hacen los clientes, por ejemplo, antes y después de ir a esta tienda, resulta que los clientes, el 40% de los clientes que compran en esta tienda, en las 2 horas anteriores o posteriores, hacen una compra en alguna de las tiendas al lado. En términos económicos, esta tienda lo que está haciendo es una externalidad positiva sobre Paseo de Gracia. O sea, yo no solo tengo que abrirle las puertas a esta tienda, sino si alguien va y se acomoda cerca de esta tienda, quizás es un buen indicador o un indicador de que le va a ir bien, ¿no? Inversamente, hay tiendas que son agujeros negros del consumo. Entonces, ese tipo de conocimiento, que es más avanzado, que es derivado, que es secundario, es el que puedo empezar a tener en cuenta. ¿Y cómo tengo en cuenta, en definitiva? ¿No se oye? ¿Ahora? Sí. ¿Cómo tengo en cuenta, en definitiva, los datos? Ayer estaba hablando con un periodista y me preguntaba, ¿qué es más importante, el dato o el algoritmo? ¿No? Nos movemos de economía de datos a economías de algoritmos. Es una buena pregunta, pero la realidad, si tengo que contestar sinceramente, el dato. El dato, porque un buen dato con un mal algoritmo da cosas buenas. Un mal dato con un buen algoritmo no da nada, como prueba esta tabla de aquí, en donde vemos que la mayoría de los grandes avances en inteligencia artificial de los últimos años, ¿no? Speech recognition, translation, lo que sabemos de DeepMind, jugar, AlphaGo, etc., han sido permitidos gracias a grandes avances en términos de disponibilidad y capacidad de procesamiento de datos,
Mientras que los algoritmos que utilizan esos algoritmos detrás ya llevan décadas, en algunas ocasiones, inventados. Lo que no significa que las empresas exitosas en el mundo de datos no hayan elegido, y esto me parece que es interesante a la hora de hacer una estrategia, una política dentro de sus propias empresas, no hayan elegido y no sepan bien cuál es el puñado de algoritmos en el que no puede fallar. Google sabe que no puede fallar en la búsqueda, y Amazon y Netflix saben que no pueden fallar en las recomendaciones, y si un banco no sabe que no puede fallar en los algoritmos de riesgos, entonces el banco se funde, igual que para una empresa de seguros. Entonces, hay un puñado de algoritmos en los cuales las empresas no pueden fallar. Acá tenemos incluso ejemplos de empresas de viaje, empresas de turismo, etc., ¿no? Acá Kayak prediciendo cómo van a ser los precios de los aviones en los siguientes. Entonces, al final, el algoritmo, lo que estamos viendo es que una de las grandes transformaciones de construir alrededor de datos es esto que estamos viendo que las empresas, al final, terminan girando alrededor del dato y los algoritmos. Primer ejemplo lo vimos el de Tesla, el ejemplo de Spotify, que es muy claro, que aprende, es una empresa, es una inteligencia artificial, porque adquiere conocimiento, aprende a partir del conocimiento, toma decisiones a partir del conocimiento para que yo disfrute más, en este caso, mi experiencia musical. Y el último proyecto en el que estoy ahora trabajando, que es pasar de ese concepto de agricultura a un concepto en donde el agricultor puede tomar decisiones, o ni siquiera el agricultor, el tractor puede tomar decisiones muchísimo más ajustadas al entorno actual para aumentar la productividad. Todos son negocios tradicionales que pasan a construirse alrededor del dato. Vamos a la parte cultural, no a la parte de producto. Esto nuevamente, volviendo a Netflix, es cuál es el proceso de desarrollo de producto de Netflix. Si recuerdan, hace no mucho, desarrollo de producto, un pipeline que empezaba con un montón de ideas, algunas de esas ideas sobrevivían, iban pasando, prototipos, pilotos, una prueba de concepto, productos, versión alfa, versión beta, etc. Salían, launch, me olvidaba, y así avanzaban. Este es el funnel de desarrollo de producto de Netflix. El dato está en el centro, en cada uno de los estadios de ese funnel. Por lo tanto, la cultura de Netflix, a todos los niveles de desarrollo de producto, desde la parte de innovación hasta la venta y soporte, tiene que tener al dato en el centro. La investigación se hace con datos, a alguien se le ocurre, quizás hay gente que prefiera las películas con ciertas tonalidades de colores. Entonces, quizás tengo que ver qué tonalidades de colores son las películas que esta persona ha visto en los últimos años y recomendarle películas con colores similares. Pues lo han hecho, ¿no? Y fácil, buscan, investigan, ver si hay algún patrón, desarrollan el algoritmo que distingue los colores, hacen un test A/B y ven si efectivamente yo termino disfrutando más de las películas. Un punto interesante, dentro de lo que es este desarrollo de datos, hay que distinguir entre dos tipos de datos, lo que yo llamo dato implícito y dato explícito. El implícito es la película que yo veo y la hora a la que yo la veo, que eso es información que tiene Netflix, o si la dejo de ver, o la serie que veo y hasta qué capítulo veo y no la veo nunca más, ¿no? Esa es información que tiene. Explícito es la información que yo le doy a Netflix de forma voluntaria. Esta película me gustó mucho, esta no me gustó. Inicialmente todas las decisiones que se tomaban en este funnel eran a partir de datos explícitos. Las votaciones, las estrellitas que le ponemos cada uno, a la música de Spotify, a Netflix. Ahora ya no. Ahora ya el dato explícito no se utiliza en el caso de Netflix. ¿Por qué? Porque si vos le preguntás a la gente qué película le gusta, te va a decir que le gusta una película de cine independiente francés cuando en realidad llega todas las noches cansado y se come 3 capítulos de Modern Family, ¿no? Pero nadie te lo admite. Entonces, eso mismo se traslada a prácticamente todas las industrias. Entonces, ¿cómo dijimos, y esta es la experiencia en el banco, cómo dijimos vamos a construir una cultura alrededor de datos? Lo primero que hicimos es esta organización que se ve acá, este equipo que se ve acá, que es, tenemos que incubar en un entorno más o menos protegido y donde podemos desarrollar la cultura que queremos desarrollar, este nuevo conocimiento. Armamos una empresa
externa al banco, BBVA Data and Analytics, y a partir de ahí trajimos al talento de esa empresa. El tema es que esta empresa puede crecer hasta tal tamaño y como centro de excelencia no tiene sentido que crezca a partir de cierto tamaño. Es más una semilla que irradia cierto tipo de cultura que la cultura en sí. Entonces el siguiente desafío es cómo escalamos esta cultura al resto del banco. La empresa BBVA Data and Analytics es este circulito verde acá. Entonces, y los azules son unidades de negocio, países, etc. Estamos hablando acá de un holding muy grande, ¿no? Entonces, lo que empezamos, algunos tenían algún tipo de conocimiento avanzado de analítica, hay unidades de riesgos o de trading, que son terriblemente avanzados en los entornos financieros, otros los armamos nosotros, y lo importante no era hacer este tipo de vínculo en donde este centro de excelencia simplemente se veía como un proveedor de analítica avanzada de las otras unidades de negocio, sino empezar a establecer lo que llamamos una red orquestada, en donde había equipos híbridos en los distintos equipos, y a partir de estos equipos híbridos se iba contagiando, ¿no? Una cosa viral, se iba contagiando el conocimiento. Y todo esto alimentado por dos cosas. Por un lado, proyectos en común, que eran los dolores de cabeza que tiene cada una de estas unidades de negocio, y donde la pregunta inicial siempre era ¿qué dolor de cabeza tenés que tus herramientas actuales no son capaces de resolver? ¿No? Y luego un training que permitía desarrollar las mismas capacidades. Acá, esto me parece interesante también compartirlo, esto es la actitud o el nivel de alegría en las unidades de negocio, y esto lo van a ver en muchas de sus empresas, a partir de esta transformación, ¿no? Al principio crece, luego empieza una fase de desconfianza, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi trabajo? Decrece, y luego a partir de colaboración, a partir de mucha transparencia en lo que se está haciendo, a partir de training, es donde al final la gente entiende que esto no es que sea más de lo mismo, es algo muy distinto, pero tiene sentido para ellos y tiene sentido para su organización. En definitiva, y estos son los pasos un poco que seguimos, esto es con el diario de ayer, o sea, en el momento no sabíamos que estábamos siguiendo estos pasos, pero lo primero y lo más importante, hay empresas que están construidas alrededor de datos, como la empresa en la que estoy trabajando ahora, y les voy a dar un último ejemplo de eso, y hay empresas que tienen datos y no les capturan el valor, y tienen que capturar el valor, y si quieren pasar a ser de Universal Music a Spotify, tienen que aprender a hacerlo. Si no, van a terminar como Universal Music, ¿no? Entonces, lo primero es entender qué datos tienen y hacer ese dato fácilmente accesible, porque no hay forma de cambiar ningún tipo de cultura, no hay forma de hacer analítica si ese dato no es accesible a toda la empresa. Lo segundo es generar esa cultura de data science y saber cuáles son las preguntas claves de la empresa. Yo creo que uno de los mayores desafíos ha sido ir al CEO, al CTO, a las distintas unidades, es decir, ¿cuáles son las... Tú estás timoneando un gran transatlántico, ¿cuáles son las preguntas que te tienes que responder a diario para saber hacia dónde virar ese transatlántico? No pueden ser más de 5, ¿no? Yo aseguro que si ese ejercicio está bien hecho, el 95% de esas preguntas se pueden contestar con datos. O al menos los datos contienen una parte relevante, al menos una interpretación de los datos. Y contiene una parte relevante de la respuesta. Aprender las preguntas y con eso fomentar la cultura que gira alrededor de los datos, que gira alrededor de tomar decisiones basadas en evidencias, o lo que decía, automatizar. Netflix no podría escalar si hubiese personas decidiendo qué películas yo quiero ver hoy a la noche. Entonces, automatizar la toma de decisiones. Y eso pasa por lo que dije hace un rato, elegir cuál es ese puñado de algoritmos que, alimentados por esos datos, van a diferenciarme de la competencia, ¿no? Eso es un poco lo que estoy tratando yo de hacer ahora en mi último emprendimiento, en donde lo que estamos haciendo es precisamente eso. Tenemos satélites, estamos lanzando una constelación de satélites que están observando la Tierra y que ayudan, en este caso, a agricultores, a industrias, a tomar decisiones a partir de esa observación. Hey, tenés que irrigar más acá que allá,
hey, este lote necesita más fertilizante, etc. Hoy por hoy, ese es dato que se le da al agricultor y que la decisión está de parte del agricultor. Lo que estamos buscando es que esa decisión ni siquiera la tome el agricultor o la comunidad, la tome directamente el satélite, se la comunique al tractor del agricultor y el tractor del agricultor haga lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en definitiva es más de lo mismo en una industria muy, muy tradicional, así que nadie se queda fuera. Muchas gracias. Hacemos una pregunta, hacemos un par de preguntas. Tiempo para una o dos preguntas cortas, si alguien la tiene. ¿Preguntitas? ¿Alguna? Yo lanzo una, entonces quedará solo espacio para otra. Una de las conclusiones que tenemos en algunas de estas reuniones entre empresas y universidades que están sacando buenas promociones de Data Scientists es el problema de atraer a los Data Scientists. Como grandes organizaciones con muchos datos y muchos retos no son capaces de atraer a los buenos. Tú has montado 3 o 4 ya. ¿Hay un par de puntos clave para realmente poder atraer al talento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ayer justamente hablábamos de eso y uno de esos puntos claves no es el dinero. Lo que sí es, al final hay que entender qué es este Data Scientist, ¿no? Y sobre todo es un tipo de carrera que es este híbrido entre desarrollador y estadístico y gente que le gusta negocio y le gusta ver las cosas aplicadas, pero es un tipo de carrera vocacional. Es un tipo de carrera que la gente, el buen Data Scientist, el fin de semana está leyendo artículos de Data Science porque le gusta, ¿no? Entonces, a esa gente lo que le gusta son dos cosas, sobre todo, hay muchas más, pero sobre todo son dos. Primero, estar rodeado de gente a la que admira y con la que le gusta trabajar, y por lo tanto no hay que crear unos entornos únicos, sino un ecosistema de trabajo en donde tengan ganas porque saben que al lado de su colega van a estar aprendiendo algo a diario. Y número dos, aparte de eso, y este es más el rol que yo veo como propio, mi rol es buscar problemas bien peludos para tirárselos sobre la mesa, ¿no? O sea, en el momento, si yo dejo de buscar problemas difíciles, es el momento en que ese data scientist va a mirar hacia otro lado. En la experiencia en el banco, yo en un momento decía, ¿quién va a querer, yo mismo, ¿no? ¿Quién va a querer venir a trabajar a un banco si está trabajando, por ejemplo, no sé, en LinkedIn, trabajando con redes sociales, etcétera? Y no pasa por el banco, por LinkedIn, o por una empresa de seguros, o por una empresa automotriz, o una empresa que manufactura determinado producto. Pasa que el problema sea lo suficientemente desafiante como para que esa persona se sienta satisfecha de estar encarándolo día tras día. Ese me parece que son las dos cosas más importantes. Es cojonudo, porque ahora sé cómo bajarle el sueldo a los míos. Mediante problemas difíciles. Tiempo para una última pregunta, si no lo dejamos aquí. Allà dalt, al centre, tenim micro. Ostres, està baix. Aixeca't i crida, a veure si et sentim, si te oímos. Bueno, ahí va. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vale, ¿mejor? Sí, vale. De lo último que has dicho, que por ejemplo el agricultor no tenía que tomar la decisión, sino que lo hacía el satélite, ¿la figura del agricultor para qué está entonces, en ese momento? ¿La figura del agricultor? Sí, ya no es necesario que el propio agricultor coseche o tenga que hacer lo que tenga que hacer, sino que el satélite ya toma la decisión por él. Supongo que va a cambiar la poesía. La figura del agricultor, hoy por hoy, evidentemente, como en cualquier industria, es que esto no es nuevo, o sea, esto decimos, va a tomar el satélite de decisión y va a decir el tractor. Hoy tenemos 100 veces menos agricultores que los que teníamos hace 100 años. Esto no va a cambiar. Evidentemente, y esto sí que es cierto, hoy por hoy, para desarrollar este sistema, yo necesito desesperadamente a la figura del agricultor, porque la figura del agricultor es la que es capaz de enseñar y es la capaz de dar la información necesaria para que este sistema aprenda, ¿no? Esa es una. Y la segunda es
que evidentemente estos sistemas no son determinísticos, que una vez que yo aprendí cómo se comporta determinado campo, cultivo, etcétera, se va a comportar de la misma forma siempre. Entonces, evidentemente, el agricultor va a ser necesario para interpretar esos cambios y, nuevamente, ayudar a estos sistemas a trabajar con esos cambios. Pero lo que está claro es que va a haber menos agricultores, igual que va a haber menos camioneros. Pues lo dejaremos aquí. Muchas gracias. Un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, Marco. Tornem a agrair. Gràcies.